Dios les bendiga. Es que estaba tratando de buscar la cámara que diera hacia mí porque estaba dando hacia la cocina. Alguien que me diga si estoy en vivo, por favor, porque esta es la primera vez que hago un Facebook Live. Dios les bendiga. Amén, amén, ok. Dios me los bendiga a todos. Y discúlpeme de nuevo porque es la primera vez que salgo live y no entendía y la cámara estaba dando para allá. Sin más preámbulos, ¿verdad? Para no perder más tiempo, yo esta noche le quiero contar parte de mi experiencia. Sabemos que hay procesos que Dios los permite, ¿verdad? Pero hay procesos que nosotros mismos nos los buscamos por desobedientes. Y les quiero hablar un poquito de mi vida. Y yo espero, ¿verdad?, en el Señor que este testimonio toque alguna vida, ¿verdad? Y quiero empezar a leer en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y le quiero decir que en verdad estoy un poquito nerviosa. Como le dije ahorita, es la primera vez que hago un live. Y escribí mi testimonio porque en verdad no quiero que se me olvide, porque esta experiencia hace más de 20 años atrás, ¿verdad? Quiero leer en Proverbios 14, versículo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y quiero leer en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Gloria a Jesús, aleluya. Quiero empezar a decirle, ¿verdad?, que nací en un hospital en Queens, New York, donde fui criada junto a mis hermanos, 4 varones, 3 hembras. ¿Verdad? En total éramos 7. Yo digo éramos porque 2 de mis hermanos fallecieron, tristemente. Gloria a Jesús. Aleluya. Y recuerdo que nuestro hogar nunca fue un hogar feliz, ya que mi madre se unió a nuestro padre, que era un adicto a drogas, y maltrataba a mi madre. Recuerdo que mi madre un día, luchando con mi padre para que él no la apuñalara, dice mi madre que ella sintió un brazo fuerte que agarró el brazo de ella para que él soltara el cuchillo. Yo pude solamente en ese tiempo presenciar abuso, infidelidad de mi padre hacia mi mamá. Recuerdo que mi madre decidió mandarme para Puerto Rico con mi abuela, la madre de mi padre, cuando apenas yo tenía 6 años de edad. Todavía era una niña, ¿verdad? Y no supe de mi madre hasta la edad de 10 años. Recuerdo, ¿verdad?, que mi abuela me castigaba. Y cuando ella se intoxicaba con alcohol, mi tío, hermano de mi padre, que era un alcohólico, recuerdo que él me manoseaba. Desde niña solo pude experimentar castigos en la casa de mi abuela. Corría peligro de ser violada. Hasta que un día mi madre soñó donde me habían violado y decidió mandarme a buscar. Crecí en hogares donde se practicaba la idolatría. Yo recuerdo, ¿verdad?, desde niña que mi abuela tenía un altar con muchos ídolos y ella también se emborrachaba. Y cuando ella se emborrachaba, pues ahí mi tío, que también era otro alcohólico, él se aprovechaba.
Y yo solamente contaba en ese tiempo solo con 6, 7 años. Yo era una niña que vivía enferma de la garganta, donde me hicieron varias operaciones. No sé si ustedes de ahí pueden ver que tengo una cicatriz aquí. Desde niña, bien niña, yo siempre he sufrido de la garganta. En el año 2009 me sacaron la tiroides. Estoy tomando medicamentos por vida, pero sí, yo creo en un Dios que hace milagros. Yo le estoy orando a Dios que Él ponga una tiroides nueva, porque yo sé que Él lo puede hacer, porque los milagros no han pasado de moda. Para muchos los milagros han pasado de moda, pero los milagros que Dios hace todavía no han pasado de moda. Y ahora entiendo el por qué el enemigo atacaba tanto mi garganta. Porque le puedo decir, yo no soy cantante, yo soy una adoradora y me gusta adorar al Señor. De verdad que me gozo cuando yo adoro al Señor, aleluya. Y entonces crecí con miedo y con mucha inseguridad de mí misma. Al regresar a Nueva York con mi madre y mis hermanos, noté que en mi casa no había paz, no había amor. Mi madre había levantado un altar de ídolos cuales le prendía velas. Ya mi padre se había ido del hogar y lamentablemente falleció a causa de las drogas. Y mi madre abusaba de nosotros, le daba una pela a mis hermanos y mis hermanos se crecían con rebeldía. A los 12 años empecé a ir a la iglesia pentecostal y fui bautizada en las aguas. Me gustaba ir a la iglesia, pero era difícil para mí, ya que era la única que buscaba a Dios. En esos tiempos, la única que estaba caminando en el Señor era yo, y era bien difícil porque en mi casa lo que había era una guerra entre hermanos, con mi mamá. Eso era terrible, terrible, terrible. Eso estaba inundado de demonios, de legiones. Recuerdo que a los 14 años fui bautizada con el Espíritu Santo y recibí el don de lenguas. Aquella noche yo me recuerdo que yo sentía un gozo inolvidable. Seguí buscando de Dios, pero como joven tenía muchas batallas. A los 17 años decidí darme de lleno a Dios. Empecé a buscar de Dios en oración y a leer su palabra. Aún todavía mi madre ni mis hermanos le servían a Dios. Recuerdo que aquello era una gran lucha, pues mi madre todavía tenía un altar en el hogar y los demonios se paseaban en mi hogar. Hasta que un día mi madre fue a la iglesia y le entregó su corazón al Señor. Y decidimos sacar todas esas estatuas, ídolos del hogar. Mi madre empezó a buscar de Dios y a consagrarse a Él. Pero antes de que mi mamá empezó a darse de lleno al Señor, yo vivía con ella. Yo tenía, perdón, en ese entonces yo creo que yo tenía como algunos 23 años. Y hubo un pleito entre nosotras. Y ella me dijo que me tenía que ir de la casa. Yo tuve que abandonar mi casa. Y gracias a Dios que hubo una hermana que me recogió por una noche. Y luego en ese tiempo los pastores que yo tenía en la iglesia Sol de Justicia, ellos me recogieron en su hogar. Gloria a Dios, aleluya. Y en ese tiempo, cuando yo salí de mi hogar, yo todavía, aunque tenía 23, 24 años, yo todavía era señorita porque me había guardado para el Señor. Hubo un pleito en mi hogar y mi mamá me dijo que tenía que irme del hogar. Y así salí del hogar y me recogió una hermana de la iglesia donde yo asistía por un día y luego los pastores míos me recogieron por un año. Gloria a Jesús. Ellos me trataban como una hija más. Pero recuerdo que yo siempre era una joven de oración, pero en ese año me descuidé especialmente cuando mi pastora decidió buscar a su sobrina que no le servía al Señor. Recuerdo que en un servicio el Señor me habló y me dijo que el diablo tenía un plan para destruirme
Y otro siervo me dijo que esperara en Dios, que él tenía mi compañero. Pero esa palabra ya se me había olvidado. Ya yo estaba descuidada en mi vida espiritual y yo no me recordaba de esas palabras. Recuerdo que aquella joven con quien yo compartía mi cuarto fue a una fiesta y allí conoció a dos jóvenes y me presentó uno de ellos. Recuerdo que yo empecé a hablar con él por teléfono y me fui enamorando. Y como en casa de mis pastores yo no podía hacer lo que me daba la gana, pues yo decidí volver a la casa de mi mamá. Tristemente, me aparté de Dios al conocer a este joven que no conocía a Dios. Y podemos ver, hermana, que cuando nos descuidamos de Dios y descuidamos nuestra vida espiritual, podemos ver cómo es que el enemigo nos ciega, nos pone una venda, que todas las cosas que Dios nos habló, lo echamos al olvido. Empecé mi relación con este joven, me enamoré ciegamente y me olvidé de Dios. Me dejé engañar por el enemigo. Yo recuerdo que yo decía, wow, parece mentira que yo estuve tantos años metida en la iglesia, cuando aquí afuera en el mundo es donde está lo bueno. Mire cómo el enemigo ya había cogido mi mente, ¿verdad? Y yo decía, wow, si yo llego a saber eso, yo no me convierto. No me convierto nunca. Gloria a Jesús. Y pensé, ¿verdad? En ese momento que yo estaba perdiendo el tiempo en la iglesia. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Sin recordar que la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice también en la palabra de Dios en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todo lo que aquel predicador me había dicho sobre el plan que el diablo tenía para destruirme, se me había olvidado. Empecé a salir con este joven y en una de esas salidas quedé embarazada de mi primera criatura, que fue mi hembra, ¿verdad? Ella se llama Catherine, hoy día tiene 28 años. Aquella alegría y gozo que tenía porque estaba enamorada por primera vez, se convirtió en dolor y sufrimiento para mí. Aquel joven me presentó un mundo que no conocía bien. Tuve que escribirlo porque si no, no me recuerdo de muchas cosas. Gloria a Jesús, aleluya. Me presentó el baile, las fiestas, las bebidas alcohólicas. Yo di un cambio terrible, donde yo había perdido la vergüenza, me vestía muy sensual, me maquillaba mucho, caí en una vanidad terrible. Jesús, aleluya. Santo tú eres Jehová. Gloria a Dios. Solo porque quería verme hermosa, tenía miedo de engordar y aún con el embarazo dejaba de comer. Por miedo a engordar, porque él me decía, si engordas, te dejo. Lamentablemente, así era lo que el papá de mis hijos me decía. Si tú te descuidas en tu físico, te voy a dejar. Gloria a Jesús, aleluya. Recuerdo, ¿verdad?, que empezaron los maltratos, los abusos, y perdónenme si me pongo un poco emocionada. Siempre me pongo así cuando hablo de las cosas de Dios. Empezaron los maltratos, los abusos. Aquella relación se convirtió en un infierno para mí. Recuerdo que un día me tomé muchas pastillas porque quería morir, sin recordarme que si algo me pasaba y moría, me esperaba el infierno.
Usted y yo sabemos, hermanas, que el que se quita la vida no va para el cielo. El que se quita la vida se va al infierno. Gloria a Jesús, aleluya. Porque dice la Biblia que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Gloria a Jesús, aleluya. Recuerdo que mi hermana me decía, Nancy, piensa en tu hija, vomita esas pastillas. Gracias a Dios nada me pasó. Recuerdo que empecé a probar el alcohol y tomaba hasta intoxicarme. Casi me convierto en una adicta al alcohol en ese tiempo. Aún conociendo la verdad, me metía a lugares de espiritismo para que me hablaran de mi marido. Digo mi marido porque nunca nos casamos. Nunca nos casamos y tuve 2 hijos fuera de matrimonio, apartada mientras estuve apartada del Señor. Y para que me hablaran de Él y todo lo que me hablaban eran mentiras, para que ustedes vean que hay mucha gente que en el mundo que visitan esos lugares para que le lean las cartas. Y para que usted vea cómo uno cae cuando uno se aparta de los caminos de Dios, porque dice la palabra que cuando tú te apartas, vienen 7 espíritus más, 7 demonios más a morar en tu vida y tú empiezas a hacer cosas que nunca antes habías hecho. Gloria a Jesús, aleluya. Y todo, como le dije ahorita, lo que me hablaban, pude ver que todo era una mentira. Mi madre siempre me hablaba del Señor y yo no quería escucharla. ¿Por qué? Porque yo estaba muy alejada de Dios. Yo no quería que nadie, mire, cuando uno se aparta de los caminos de Dios, uno se vuelve tan rebelde. Uno se aleja tanto para que ustedes vean lo que es el pecado. Cuando estamos en pecado, eso nos aparta totalmente de Dios. Totalmente de Dios y nos ponemos tan rebeldes que no queremos ni saber de cristianos, no queremos que nadie nos hable de Dios, no queremos escuchar nada, porque estamos tan envueltos en las cosas del mundo. Y entonces ahí es donde Satanás nos encadena y nos ciega para que no veamos, no nos demos cuenta en el horror que estamos. Ya que el pecado, como estaba diciendo no hace mucho, te aleja de Dios. Y las malas decisiones traen malas consecuencias. ¿Verdad? Nosotros como cristianos tenemos que, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que consultar con el Señor. Tenemos que pedirle a Dios dirección, que Él nos guíe. ¿Verdad? Y tomar sabias decisiones. El padre de mis hijos seguía maltratándome. Un día me dio una patada mientras cargaba a mi niña cuando apenas tenía meses. Y me humillaba, me maltrataba verbalmente. Hasta que un día le dije, si me volvía a tocar, lo iba a matar. Seguía con él, aunque habían veces que nos separábamos, pero yo regresaba con él. Y volví a quedar embarazada de mi hijo, que es el que se llama Robert Jr. de Jesús. Él cumplió en estos días, cumplió 26 años. De verdad que este niño, este joven, lo llamo niño porque ellos son como niños. Él me nació con síndrome de Down. Un varón bien lindo, de verdad. Era un bebé hermoso. Bueno, todavía para mí él sigue siendo lindo. Gloria a Jesús, aleluya. Pero mi corazón lo tenía destrozado por la condición en que había nacido mi hijo. Fue algo que yo no me esperaba. Fue una noticia que me la dieron al otro día de mi niño haber nacido. Eso de verdad destruyó mi corazón totalmente. Fue algo bien difícil de aceptar. Gloria a Jesús. Siguieron los problemas y sufrimientos en mi vida.
El padre de mis hijos nunca se casó conmigo, nunca mantuvo a sus hijos. Yo tenía que luchar sola. Para aquel tiempo mi hijo, siendo de meses, se empezó a enfermar de los pulmones. Empezó con pulmonía, luego se le convirtió en una asma crónica donde yo tuve que dejar mi empleo para dedicarme a él. Mi hijo se enfermaba a cada rato, al punto de ser admitido al hospital donde apenas podía respirar. Así vivía yo en el hospital con mi hijo, al punto que yo llegué a pensar que mi hijo se iba a morir. Sinceramente, hermanos, hermanas, verdaderamente yo me pongo a pensar que hay mucho en el pueblo de Dios que por cualquier prueba, que por cualquier situación que se le presenta, lo primero que empiezan ellos, voy a dejar los caminos de Dios, yo me voy a apartar. Pero mira, es un engaño de Satanás. Porque si ustedes creen que ahora en este evangelio se sufre, porque se sufre, pero también se goza. Si usted cree que en este evangelio se sufre, cuando usted le da la espalda a Dios, se sufre más. Se sufre mucho más. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo lo único que tú vas a encontrar es muerte, perdición. Tú vas a sufrir y ¿sabes qué? Tú no vas a poder ir donde Dios. Tú no vas a poder doblar rodillas para que el Señor te consuele. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en pecado y cuando le hemos dado la espalda a Dios, Dios no nos escucha. La Biblia dice que Dios no oye al pecador. Dios solamente escucha al pecador arrepentido. Gloria a Dios, aleluya. Y recuerdo, aleluya, que mi niño a cada rato se enfermaba. Tuve 2 años metida, entrando y saliendo en el hospital con él. Fue para mí como madre un dolor verlo a él con máquinas, con medicamentos, que lo llegaron a poner tan grueso que él no podía ni caminar, tenía que arrastrarse en el piso. Y recuerdo que en ese tiempo era yo sola. Yo apenas pasaba tiempo con mi niña, la tenía que dejar con mi hermana que vive en New Jersey o con la abuela de parte de padre. Yo no podía pasar tiempo con ella porque me dediqué a cuidar a mi hijo y no recuerdo en ese tiempo nadie haberme extendido la mano. Era yo sola. A veces tenía que hasta dejarlo solo y irme para mi casa a descansar y ver a mi hija. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que en ese tiempo mi mamá ya estaba sometida con el Señor y a cada rato me hablaba. Me decía, Nancy, vuelve al Señor. Si tú vuelves al Señor, tú vas a ver cómo Dios va a sanar a tu hijo. Tú vas a ver, gloria a Jesús, aleluya. Yo no hacía caso. Y me recuerdo que yo me daba con tomar alcohol. Y sufría por el padre de mis hijos, ya que él fue mi primer amor. En esos tiempos fue, ¿verdad?, como joven sí, la primera vez que me enamoré. Y sufrí mucho de verdad, porque con los maltratos, verbalmente, yo llegué a tener una estima muy baja. No me valoraba como mujer, de verdad. Y es triste, ¿verdad? Porque los maltratos, eso es lo que causa, son heridas en tu corazón, que hacen que tu vida cambie. Muchas veces hacen que tú actúes de la forma que tú actúas, con inseguridad. Pero gracias a Dios que en Cristo tenemos la victoria. Gracias a Dios que en Cristo hay liberación. Gloria a Jesús, aleluya. En mi dolor le pedí a Dios que me diera la fuerza para dejar al padre de mis hijos, porque sus humillaciones, sus maltratos verbalmente me llenaron de tantos complejos e inseguridad y tenía muy grande baja estima.
Así fue pasando el tiempo hasta que un día llorando le decía al Señor, ayúdame a dejarlo y te serviré. Y recuerdo que Dios escuchó esa oración, que yo se la hacía con lágrimas en los ojos, que me diera el ánimo para poder dejar ese hombre en la cual yo no era feliz. Gloria a Jesús, aleluya. Y eso pasa, ¿por qué? Porque nosotros cometemos yugo desigual. La Biblia dice que el cristiano no puede hacer yugo desigual. Gloria a Jesús. Yo decidí con la ayuda de Dios romper mi relación, ya que él también abusaba de mis hijos pequeños. Aquel hombre no amaba a nadie, no me amaba a mí ni a sus hijos. Una vez a mi hijo, siendo un bebé, lo encontré en el suelo y tuve que llevarlo al hospital porque el padre me lo dejó caer de la cama. A mi hija un día, solo teniendo apenas 3 años, le sacó sangre de la boca. Fueron como 7 años a 8 años de sufrimiento. Por fin decidí dejar esta relación, volví a los caminos del Señor y meses después mi hijo fue sano. Aleluya, gloria a Jesús. Cuando yo empecé de nuevo en los caminos de Dios, recuerdo que en ese tiempo yo me mudé para aquí, para Florida, porque el papá de mis hijos me llevó, hermanas, por eso es que uno no puede apartarse de Dios. Me llevó a vivir, yo duré un tiempo viviendo en el Bronx y el padre de mis hijos me llevó a vivir a una ratonera, a un edificio que tenía una plaga de ratas. Eso era horrible. Y a pesar de que mi apartamento yo siempre lo mantenía limpio, y Dios me guardó, aún a pesar de que yo no le servía, Él todavía me guardaba y no permitió que mi hija o mi hijo fueran mordidos, ¿verdad? Y Dios me sacó de ahí, de ese lugar, y de ahí yo me vine para la Florida. Y recuerdo que cuando me vine para Florida, mi nene solamente estuvo como 2 veces recluido en el hospital, y después de ahí, gracias a Dios, nunca más. Hasta el día de hoy le doy gracias a Dios que cuando volví a los caminos de Dios, Él nunca más se me ha vuelto a enfermar. Nunca más ha tenido que usar máquina, no ha tenido que usar medicamentos. La única máquina que él usa es para el severe sleep apnea, porque a él le encontraron severe sleep apnea. Pero también yo sé que Dios va a hacer la obra en él también, pero él ya no me sufre de asma. Dios hizo la obra completa. Toda la gloria y la honra es de Dios. Aleluya. Santo tú eres, aleluya. Mi alma te glorifica. Aleluya, aleluya. Y yo decidí luchar con mis 2 hijos sola. Bueno, no sola, porque volviendo a los caminos de Dios, ya tenía a Dios en mi vida. Gloria a Jesús, aleluya. Dios no me abandonó y me recibió con sus brazos abiertos. Les digo que he pasado por varias experiencias donde el enemigo ha querido destruirme por completo. Le puedo decir que gracias le doy a Dios que a tiempo Él llegó a mi vida y no permitió que me hundiera más en el vicio y en la depresión. Le puedo decir que si yo no vuelvo a los caminos de Dios, si yo no escucho la voz de Dios cuando Él me estaba llamando, de seguro no sé dónde estuviera en estos tiempos. Quién sabe si estuviera tan envuelta en el alcoholismo. Gloria a Jesús, aleluya. Y he tenido luchas, batallas bien fuertes en este caminar. En el evangelio se sufre, pero tenemos al Señor que nos fortalece. Y tenemos al Espíritu Santo que nos consuela cuando estamos afligidos. En el mundo lejos de Dios no tenemos el privilegio que tenemos como cristianos, porque el Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el final. Que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él estará con nosotros ahora y siempre hasta la eternidad. Por todas las experiencias que he vivido y viendo la misericordia que Dios ha tenido conmigo y viendo que su amor hacia mí es incomparable,
me he dado de cuenta que vale la pena buscar de Dios. Ahora vivo agradecida de que Él me alcanzó y me brindó su amor. A través de mi experiencia me he dado de cuenta que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Gloria a Dios, aleluya. Que si yo y usted nos descuidamos espiritualmente, ponemos la salvación de nuestra alma en peligro. Por eso ahora le sirvo y me he entregado a Dios por completo. Ya no quiero volver atrás. Ahora soy una nueva criatura. Ahora sí puedo decir que vivo feliz. Ahora sí puedo decir que tengo la paz que el mundo nunca me dio. Gloria a Jesús, aleluya. Siempre vivo dándole gracias por la oportunidad que me ha brindado, porque hay muchos que se apartan y no regresan. Hay muchos que han muerto en sus delitos y pecados. Han muerto en desobediencia. Dios los llama y no quieren reconciliarse. Aleluya, santo eres Jehová. Y ese es el peligro, hermano. Mire, la Biblia dice que Dios tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Y conmigo la tuvo, sinceramente. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, de hace tiempo ya el enemigo hubiera destruido mi vida. Hubiera destruido mi alma. ¿Quién sabe? Muchas veces cuando estoy de rodillas orando, yo le doy gracias a Dios que yo no estoy en el infierno. Sabemos que las almas se pierden por minutos. Y no es con todo el mundo, y no es que Dios no quiera, no es que Dios haga excepción de personas, porque Dios, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Pero lamentablemente Dios tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Y hay un enemigo que no descansa, que nos quiere destruir y llevarnos a la perdición. Gloria a Jesús, aleluya. En primera de Juan 2, 15, 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y le exhorto a aquellas damas que están solas, a las jovencitas que todavía le sirven a Dios, que no importa por las luchas, las batallas, no importa las tentaciones que puedan llegar a sus vidas, que no se aparten de Dios, que aunque así tengan que arrastrarse, que se vayan de rodillas, busquen de Dios. Que así como nosotros cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo necesita comer todos los días, necesita alimentarse. Así mismo tenemos que hacer con nuestra vida espiritual. No descuidarla. No descuidar nuestra salvación. Porque tenemos que guardarla con temor y temblor. Porque Satanás no descansa. Mire todo lo que me pasó y te lo digo que no tengo palabras cómo expresar todo lo que yo viví, porque no es lo mismo tú sentarte aquí y hablar de tu experiencia que vivirlo, de verdad. Y de verdad que yo me arrepiento de haberme apartado. Yo me arrepiento de haberle dado mi espalda a Dios. Porque de verdad que tuve que pasar por una experiencia que, sinceramente, si yo pudiera volver atrás y empezar a hacer las cosas bien, aunque hay una cosa que nunca yo me voy a arrepentir, y son de mis hijos. Mis hijos, porque yo los amo. Y mi nene, que muchas veces Dios lo ha usado a él para levantarme a mí el ánimo. ¿Cuántas veces yo escuchaba a mi hijo diciéndome, mami, tienes que orar? Mami, toma un abrazo. Sin imaginarme que ese abrazo me lo estaba dando el Señor a través de él.
Mi hijo, sinceramente, ha sido una bendición bien grande. Aquellas madres que tienen hijos especiales, denle gracias a Dios, porque todo llega a nuestras vidas por un propósito. Todo, todo, bueno o malo, para el cristiano obra para bien. Y en todo eso hay un propósito perfecto en la vida de nosotros, de parte de Dios. Y les exhorto que cuiden su salvación. A mí, yo lo he escrito en mi página, ¿verdad? Que muchas veces, porque ustedes saben y yo sé, que en este caminar no va a ser camino de rosa. El Señor nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero también es un camino donde se goza, es un camino donde también Dios sabe bendecir. Pero hay luchas, hay batallas que solamente las vamos a poder vencer orando, buscándole a Dios. Por eso es que yo he decidido sinceramente someterme al Señor. Todavía me falta, no digo que yo lo he alcanzado, que soy perfecta, no lo soy, pero todavía estoy en ese proceso de cambio. Y sinceramente a mí me han dicho, ¿cuántas veces no me han dicho a mí que soy legalista, que soy religiosa, que tengo un espíritu de religiosidad? Pero lo que no saben mucho, aleluya, que lo que Dios hizo en mí, el cambio que Él hizo en mí, gloria a Jesús, aleluya, solo hace que yo me acerque más a Él, solo hace que yo lo agrade más, solo hace que yo le busque más. ¿Sabe por qué? Porque tuvo misericordia de mí. Él me alcanzó. Y aún en mis pruebas, mi lucha, mi batalla, Él ha estado ahí conmigo. Que no me he sentido sola. ¿Sabes qué? Usted no está solo. Usted no está solo en tu aflicción. Tú no estás sola en tu batalla, porque Dios está ahí contigo. Usted dirá, pero me han dejado. Muchos me han dado la espalda. No importa. No importa. Aquí lo que vale es que Dios esté contigo. Aquí lo que vale es lo que Dios piense de ti. Aquí lo que vale, aleluya, es que tú tengas una relación verdadera con el Señor. Aquí lo que vale es que le busquemos en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Él está buscando. Un pueblo que le busque en espíritu y en verdad. Un pueblo que se santifique para Él. Un pueblo, aleluya, que le busque de todo corazón. Porque allá afuera en el mundo no hay nada que buscar. Allá afuera en el mundo, aleluya, lo único que usted va a encontrar es muerte, perdición, aleluya. Y le puedo contar de varios cristianos que Dios los llamaba y ellos entraban y salían de los caminos de Dios. ¿Y qué les pasó? Se murieron. Uno murió, un joven de 25 años, en una doble dosis de droga. Dios lo llamaba y no quiso obedecer. Otro caballero también le pasó lo mismo. Dios nos llama y nos llama y nos llama y no queremos obedecer. Y jugamos con la misericordia de Dios. Y no es tiempo de estar jugando con las cosas de Dios. No es tiempo, aleluya, de perder el tiempo. El Señor nos está llamando para que le busquemos. Porque según Dios es real, también hay un enemigo que nos vela las 24 horas y te está desechando para acabar con tu vida, para destruir tu vida. Por
por eso no podemos jugar a ser cristianos. Oh, gloria a Jesús, aleluya. No podemos descuidarnos. Porque mira lo que a mí me pasó. Y cuántas experiencias más no he vivido yo. Por cabecidura. Por cabecidura. Por estar viviendo una vida cristiana vacía, tibia. Por estar caminando en dos aguas. Y a veces Dios te permite pasar por experiencia para que tú entiendas, aleluya, que vale la pena buscar de Dios, que esta salvación, aleluya, la podemos perder si nos descuidamos. Que no importa lo que nadie piense, que no importa lo que nadie diga de ti, aleluya. Tú sigues caminando, tú sigues buscando de Dios, aleluya. En mis oraciones yo le pido a Dios, Dios mío, ayúdame a mirarte a ti solamente. Ayúdame a mirarte a ti, a poner mi mirada en ti, no en el hombre. Porque en estos tiempos muchos están saliendo del camino, muchos están saliendo de la verdad, muchos están cayendo en espíritu de error, muchos están saliéndose de la verdad, aleluya. Y eso es lo que Satanás quiere, que nos descuidemos. Hay un espíritu de error metido en las iglesias, que tiene mucha gente ciego, que tiene mucha gente con una venda espiritual para que sigan en su conformidad y no salgan de su conformidad. Un engaño de Satanás para que la gente se sienta cómoda en ese lugar espiritual donde están. Aleluya. Y tenemos como iglesia salir del conformismo. Tenemos que como iglesia salir de la tibieza espiritual. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Teniendo una relación con Dios. Buscando de Dios. Buscando tu esquinita. Yo aprendí desde joven y gracias a Dios por esos pastores que desde joven me enseñaron a tener una vida de oración. Y les soy sincera. Muchas veces esta carne no quiere orar. Muchas veces esta carne lo que quiere es dormir, comer. Pero tenemos que decirle, carne, tú te vas a someter. Quiera o no, tú te vas a someter a Dios. Aleluya. Y mi consejo, ¿verdad? Porque tenemos otra sierva que va a entrar a testificar. Mi consejo es que nos mantengamos velando. No solamente velando, orando. Buscando presencia de Dios, aleluya. Y no descuidarnos. Porque cuando le abrimos puertas a Satanás, él entra. Él entra. Y ustedes saben que así es el diablo. Tú le abres la puerta un poquito. Y él entra por completo. Aleluya. Y de la única forma que vamos a seguir perseverando hasta el final. Gloria a Jesús, aleluya. Es que si nos mantenemos enfocados en Dios. Es que si nos mantenemos buscando a Dios. Es que si nos mantenemos, aleluya, viviendo una vida que agrada a Dios. No es buscando a Dios a tu manera. No es buscando a Dios como tú piensas que es lo correcto. No, es conforme a la palabra de Dios. Que no caigamos en ese espíritu de mentira y engaño que ha caído en la vida de muchos cristianos, lamentablemente en estos tiempos, que los tiene paralizados. Aleluya. Oremos los unos por los otros. Gloria a Dios, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Toda la gloria y honra de mi Dios que me concedió esta oportunidad y tocó a la pastora Norma. Un abrazo, pastora Norma, un abrazo a todas mis hermanas que se han conectado y espero, ¿verdad?, que este testimonio haya sido de bendición y haya sido
de edificación para nuestras vidas. Que Dios me las bendiga, las amo.